Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, que estén enfrentando un buen momento. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la crisis que está sufriendo el Real Madrid, la verdad. Y bueno, todo esto, repasemos que hace 2 años el Real Madrid, de 64 partidos jugados, perdió solamente 2 partidos. Salió campeón de Supercopa Española 4-1 con hat-trick de Vinicius, gol de Rodrigo para el Barcelona de Lewandowski, pero le ganó al clásico rival 4-1 en la Supercopa. Fue campeón de Liga con 95 puntos, sacándole al Barcelona 10 puntos. El Barcelona tenía 85 puntos, tuvo en esa liga, salió segundo. Y tuvo 61 de diferencia de gol el Real Madrid. Fue campeón de Champions invicto. Ganó los 2 clásicos de liga. Y todo eso hace 2 años atrás. Y en todo lo que pasó durante estos 2 años, todo ese tiempo que pasó desde esa temporada, la 23-24, esos 2 años que pasaron, mientras todo esto que pasó, el Madrid ha ganado simplemente títulos sin importancia. Ha ganado títulos que muy poca gente los cuenta como títulos. Ha ganado la Intercontinental contra el Pachuca y la Supercopa contra Atalanta. Ha ganado simplemente esos 2 títulos. Ha ganado. Y en simplemente 2 años, el Madrid se quedó sin 2 técnicos. Y uno que está en duda, la verdad. En esos 2 años, también hay que recordar que se fueron jugadores como Modric, después de que terminó el Mundial de Clubes 2025. Kroos se retiró después de esa temporada que ganó el triplete el Madrid. Nacho se fue al Qadisiyah a jugar con Aubameyang, y hoy en día con el uruguayo Nathan Hernández. Pero llegaron jugadores. Y llegaron Álvaro Carreras del Benfica, llegó Mbappé libre del PSG, llegó Hausen del Bournemouth, llegó Mastantuono de River, llegó Hendrik del Palmeiras, llegó Arnold, que terminaba contrato con Liverpool. Y durante esos 2 años el Madrid ha quedado eliminado de Champions sin competir. Quedó eliminado en la temporada 24-25, perdiendo contra el Arsenal con un 5-1 de global, y contra el Bayern, quedando eliminado con un 6-4 de global. La ida perdió 2-1 en el Bernabéu, la vuelta pierde 4-3. La vuelta compitió más el conjunto merengue, la verdad, con el doblete de Güler, con el gol de Mbappé. Al Bayern se le complicó, pero supo darlo vuelta ese partido, pasar a semis. Y recordemos que el Real Madrid, antes de esas 2 eliminaciones de Champions, fue un equipo que jugó, que de 13 semifinales ganó 11. Ganó 11, la verdad, el Real Madrid. Y el Madrid jugó 8 clásicos. Jugó 8 clásicos. No, jugó. El Madrid. Miren. Los últimos 7 clásicos, el Madrid supo nada más ganar uno, que fue el que ganó con Xabi Alonso en octubre. Una liga que terminaron perdiendo. Una liga que al principio venían primeros y ganaron ese partido.
ganaron ese clásico, pero fue una liga que no ganaron. El Barcelona le ganó 6 clásicos. Así que de 7 clásicos que jugó, el Madrid perdió 6. Y claro, hay gente madridistas que dice, no, pero ganar un clásico no te suma título, ganar un clásico no te quita título. Pero el clásico es algo muy importante para un club. Un club no puede decir que no le importa su clásico, no le importa ganarle al clásico. A todo rival le importa y le debe importar ganarle a su equipo rival. Y es algo que al Madrid se le ha estado complicando demasiado, la verdad. En Champions, en estas ya lleva 2 veces consecutivas, pasando por repechaje, y que se le termina complicando, la verdad, al Madrid pasar cómodo. No a diferencia del Barcelona, que ya lleva al Barcelona 2 ediciones de Champions seguida pasando por el top 8. Y la verdad, yo analizo el equipo del Madrid y vos ves el equipo del Madrid y el Madrid tiene muy buenos jugadores individuales. Muy buenos jugadores individuales. Y vos decís, con ese equipo, esos jugadores, con esos jugadores, vos decís que podría ser campeón de muchos títulos el Madrid. Pero, claro, esos jugadores individuales juegan con 10 jugadores también. Y el grupo no está del todo unido. Entonces los 11 jugadores no logran ganar, porque algunos tienen problemas de ego, otros simplemente no se entienden en la cancha, otros están peleados, otros ni se hablan. Entonces el Madrid tiene un grupo muy separado y el grupo tiene que estar unido. Y eso es lo que no le ha pasado al Madrid, que el grupo no está unido. Bueno, esos 3 entrenadores que hubo en los últimos 2 años, que no ha ganado nada el Madrid, ha pasado Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa, que Arbeloa, la verdad, suena que se irá del Madrid cuando termine esta temporada. La verdad, hay más rumores de que se vaya que de que se quede. Hay más gente que pide su salida que pide su continuidad en el club. Y repasemos cómo le fue a esos entrenadores. Ancelotti supo gestionar un grupo y tener un buen grupo. La verdad, con tantos jugadores, supo gestionar a figuras. Supo gestionar al Madrid y las figuras. Supo gestionar al Madrid con Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benzema. Supo gestionar al Madrid, que fue el entrenador que dirigió la última Champions ganada por el Madrid. Pero todo eso era bueno. Hasta la llegada del francés Kylian Mbappé. Y la verdad que esto es raro, que Ancelotti haya sido el ganador. Esto no es raro, porque Ancelotti es de hecho el técnico con más Champions ganada, que tiene 5, Ancelotti. Y es raro que viene de ganar la Champions y a la siguiente temporada viene Mbappé y termina finalmente siendo despedido del Madrid. Y esto es raro también porque, aunque él merecía haber sido despedido, es raro que el grupo haya cambiado tanto, que el grupo ya no estaba unido, que el grupo ya empezaba a tener algunos problemas, que algunos jugadores no se entendían dentro de la cancha, que en Madrid no ganó clásicos, de hecho fue humillado en todos los clásicos que jugó contra el Barcelona esa temporada, y venía la temporada anterior de ganar los clásicos.
que no ganaron un solo título. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la llegada de Mbappé le complicó mucho. Y no es normal que de la nada un entrenador que venía de tener un buen grupo, un equipo ganador, un equipo bien armado, un equipo que venía a ganar todos los clásicos que jugó 3 clásicos, ganó los 3 clásicos, un clásico de ellos ganó la Supercopa, ganando 4-1, y que de la nada de la siguiente temporada todos los clásicos que jugó contra el Barcelona fueron humillados y que no ganaron Champions, no compitieron, porque quedaron eliminados en cuartos por un global de 5-1, siendo humillados. Y no pasaron cómodos, pasaron por repechaje. Y que hayan perdido bastantes partidos cuando la temporada anterior de 64 partidos jugados perdieron nada más 2. Y la verdad que ya Mbappé complicó al equipo. También Ancelotti, al haber sido el técnico más ganador de Champions, con 5, estuvo en el Milan, que ya ha sabido y tiene experiencia en planteles con muchas figuras, como lo ha sido en Milan, como lo ha sido en el Madrid de Marcelo, Benzema, Ronaldo, pero la verdad que no ha sabido dirigir a un Madrid con Mbappé y con más jugadores jóvenes que jugadores con experiencia. Yo siento también que no había jugadores con experiencia que sepan dirigir, sepan controlar egos de los jugadores jóvenes, porque la verdad en el vestuario de antes se encontraba los que se encargaban de que no haya problemas de egos, que no haya conflictos en el vestuario, eran Nacho, Kroos y Modric. Ellos se fueron y ahora los jugadores con más experiencia, con que vos podrías decir son los referentes del vestuario, son jugadores que no tienen ningún poder, como lo son David Alaba. Es un jugador que tiene más de 30 años, pero se la pasa lesionado. Y David Alaba no tiene buena relación con el grupo, aparte se la pasa lesionado. Ferland Mendy ha sabido ganar títulos con el Real Madrid, pero también se la pasa muy lesionado. Juega poco y lo poco que juega se lesiona. Rudiger es más de hablarse con los jugadores jóvenes. Nunca ha sido de tanto hablarse con Modric, Kroos y Nacho. Ha sido más de estar del lado de los jóvenes a pesar de su edad. Y además Rudiger es un jugador que no controla su ira. Así que si él no se puede controlar a él mismo, ¿cómo va él a controlar a un grupo? Y Valverde es un jugador joven, es un jugador que ha estado muchos años en el Madrid. Ha estado hace bastante tiempo. Ha ganado Champions, ha ganado títulos. Pero Valverde llega a la cinta de capitán. Pero esa cinta de capitán hay que saber usarla. Hay que saber usar la cinta de capitán que ha usado Fernando Hierro, que ha usado Iker Casillas, que ha usado Modric, que ha usado muchísimos jugadores, muchísimas leyendas, jugadores importantes, y tiene que saber usar la cinta de capitán tanto como él es en el Madrid y tanto como lo es en cualquier equipo, pero más en el Madrid que es donde está jugando. Tiene que saber usar la cinta de capitán, y eso es lo que no pasa con Valverde. Valverde puede tener un buen nivel, puede ser el jugador que te juegue bien todos los partidos, pero es el jugador que no sabe ser capitán, que no sabe usar esa cinta de capitán. Y un ejemplo, que ya con este ejemplo te das cuenta que no sabe usar la cinta de capitán, es que una vez dijo en conferencia de prensa, cuando Xabi Alonso lo venía poniendo lateral derecho, porque Trent estaba lesionado y Carvajal también, o en momentos en el que Trent no tenía buen nivel, que bueno, una parte de la temporada cuando él jugaba era porque Carvajal estaba lesionado y Trent Alexander-Arnold también pasó en un momento que los dos estaban lesionados, entonces tenía que confiar en algún jugador y Xabi Alonso quiso poner al jugador que juega bien todos los partidos.
Y el capitán, que es Fede Valverde, dijo en conferencia de prensa: yo nunca jugué de lateral derecho. Esto pasó cuando Xabi Alonso era el técnico. Y después termina pidiendo disculpas en un posteo de Instagram. Termina pidiendo disculpas termina pidiendo disculpas a los hinchas por haber dicho esto. Y eso es de mal capitán. Y algo también que es de mal capitán es que se agarró a piñas con Tchouaméni. Y esto hablaremos más adelante. Pero ya con esas dos cosas, ese es un mal capitán. Y no me lo pueden negar. Finalmente, después de Ancelotti, ya con un proyecto, un entrenador que tiene una edad joven, la verdad, tiene menos de 50 años, un entrenador, para ser entrenador es alguien joven, la verdad. Y vino Xabi Alonso, que vino de estar 3 años en inferiores de la Real Sociedad. Primero, como entrenador, tuvo pasos por inferior de la Real Sociedad, que dirigió 98 partidos en las inferiores, ganó 40, empató 23 y perdió 35. Y en el Bayern, y antes ya el Madrid vino por el Bayer Leverkusen, que del Bayer Leverkusen en la 23-24 temporada que el Madrid, bueno, como bien nombramos, ganaba la Champions la última vez. Esa misma temporada, el Bayer Leverkusen supo sacarle la Bundesliga al Bayern, que venía ganando todos los años, supo sacársela, y ganaron invictos la Bundesliga, ganaron la Copa Alemana, fueron finalistas de la Europa League, y antes de llegar a la final de la Europa League venían invictos también. Finalmente caerían 3-0 contra el Bayern contra el Atalanta, perdón, me equivoqué yo, pero venían invictos. Y Xabi Alonso venía usando esa temporada, que la temporada que mejor le fue, venía usando una alineación que eran 3-4-2-1, la alineación que más le funcionó en su paso por el Bayer Leverkusen y la que mejores resultados tuvo. Pero logró finalmente en Bayer Leverkusen, después de estar 3 años ahí, logró tener estos resultados como entrenador. Tuvo 140 partidos dirigidos, ganó 89 y empató 32 y perdió 19. Finalmente, su primer partido, que llegaba para el arranque del Mundial de Clubes a dirigir, finalmente el primer partido empata 1-1 contra el Al Hilal. Y una cosa muy destacada que él dijo en conferencia de prensa antes de ese partido fue que él había nombrado, le preguntaron si le preocupaba jugar en Estados Unidos, que él juega en una ubicación, una localidad de Estados Unidos que hacía mucho calor, y dijo: no, nosotros nos adaptaremos bien al calor, nos adaptamos bien, y cuando llega el partido, después que ya terminó el partido, termina diciendo en conferencia de prensa, ya inventando excusas, diciendo: no, porque empatamos porque Asensio estaba con medicamentos, porque a algunos jugadores les costó entrenar. Y finalmente, ¿por qué inventar esta excusa? ¿Por qué no decir esta excusa antes del partido y después del partido? Bueno, eso fue algo que empezó como motivo de burla, pero finalmente ese partido lo empató 1-1, con gol de Gonzalo García al minuto 36 y finalmente el gol de penal de Rubén Neves al minuto 41. Finalmente logra ganar los otros 2 partidos de la fase de grupos y logra avanzar, ganándole a la Juventus y ganándole al Dortmund, a la Juventus 1-0 y al Dortmund 3-2, logra finalmente ganarle.
y logra llegar hasta semifinales contra el que venía a ser campeón de Champions, que era el Paris Saint-Germain. Finalmente terminan siendo humillados, teniendo un pésimo partido de todo el equipo del Madrid, y finalmente terminan perdiendo 4-0. Y ya después finalmente empiezan a surgir algunos problemas que no logra tener buen resultado con el plantel. Un ejemplo de esto es que cuando terminan perdiendo la Supercopa de España, 3-2 contra el Real Madrid, el equipo, Mbappé dice no vamos a ver cómo le dan el título a ellos, nos vamos. Algunos jugadores, la mayoría de los jugadores le hizo más caso a Mbappé que al técnico, que decían no nos quedamos. Se quedaron muy pocos jugadores, se fue la mayoría con Mbappé. Esto ya es un claro ejemplo que el equipo ya no respetaba las decisiones del entrenador. Así que ya acá empezaban acá los problemas, y finalmente después de pocos días, al poco tiempo, termina siendo despedido Xabi Alonso. Finalmente después llega un ex jugador del Real Madrid también, aparte de Xabi Alonso llega otro ex jugador del Real Madrid. Termina llegando finalmente Arbeloa, que su primer partido pierde contra Albacete por octavo de final de Copa del Rey. Termina perdiendo 3-2. Y empiezan algunos problemas ya con Arbeloa. Ya en los primeros días empezaban los memes que le decían que era un cono, que bueno, empezaban ya a decirle algunas cosas. Finalmente empiezan problemas también con sus propios jugadores, que se decía que algunos jugadores le decían cono, otros que se negaban a hablar con el entrenador, y otros que se negaban a respetar sus órdenes, como en un momento sonó que Carreras le hacía caso. En un momento sonaba que Álvaro Carreras no respetaba sus decisiones y que Carreras hacía lo que quería. Y finalmente vamos a ver algunos jugadores se podría decir que los que más problema hicieron, o vamos a decirle en una palabra, las estrellas, se nombraba. Finalmente empezamos con Jude Bellingham, el inglés que llegó una 23-24, un temporadón que era a nivel de Balón de Oro. Llega con una buena racha de goles, haciendo muchos goles los partidos, y esa temporada todo bien, pero finalmente la llegada de Mbappé, ya a principios de la temporada, cuando llega Mbappé, se lo acusó de ir a muchas discotecas y ser un alcohólico y un borracho. Bueno, él confesó públicamente que no iba a discotecas y que no era alcohólico ni borracho. Finalmente contra el Mónaco, partido que termina ganando 6-1, termina haciendo una celebración, haciendo un gesto de burla, por lo que le decían los hinchas de que era un borracho. También haciendo una celebración así, un gesto de burla. Y bueno, ese fue lo que pasó con Jude Bellingham, que finalmente hasta temporada 25-26, la verdad, claro, porque él sonaba que iba a discotecas y que era alcohólico, principio de temporada 25-26, la temporada que se termina llegando a Xabi Alonso. Esa temporada no era Ancelotti. La última Ancelotti, no, la primera de Xabi Alonso. Antes de que arranque la temporada se le acusaba de eso. Bueno, finalmente después tenemos otro caso del caso de Vinicius Junior, el que también antes de que llegue Mbappé fue
uno de los máximos candidatos a ganar el Balón de Oro. De hecho salió segundo en el Balón de Oro. Temporada 23-24. Hay gente que todavía sigue sosteniendo que el Balón de Oro era de él. Tuvo una gran temporada, la verdad. Hay que aceptarlo. Y bueno, finalmente Vinicius, cuando Mbappé juega, cuando Mbappé no está, Vinicius juega mejor, pero cuando está Mbappé no se entiende, porque claro, ya se empezó a ver del primer partido que los dos jugaron, del primer partido de liga, que empatan 1-1 allá en Mallorca. Ya de ese primer partido se veía que los dos no se entendían, ya arrancaron mal. Porque Mbappé es un jugador que ha jugado mucho tiempo en el PSG extremo izquierdo y en la selección francesa y en Mónaco. Entonces ya él tiene más experiencia de jugar por la izquierda y a él le gusta más jugar por la izquierda. Y claro, entonces los dos se tiran por izquierda. Y Vinicius también algunas decisiones del partido no se entiende con Mbappé. Entonces ya tienen un problema entre ellos en la cancha. Vinicius finalmente fue muy silbado por sus propios hinchas. La gran parte de la temporada, de hecho todavía lo sigue siendo muy silbado por sus propios hinchas, lo siguen silbando mucho lo silban. Y la verdad que con la llegada de Mbappé fue bajando su nivel, aunque la verdad tuvo porciones importantes. Y hubo un problema que tuvo con Xabi Alonso. Ya arrancamos con las peleas con los entrenadores. Que claro, bueno, lo que él tuvo fue el partido ganando 2-1 contra el Barcelona. Estaban finalmente cortando la racha. Que venían de ser humillados todos los clásicos. Venían perdiendo. Finalmente el partido va ganando 2-1. Vinicius venía teniendo un partidazo. Finalmente Xabi Alonso, faltando poco, 20 minutos creo, faltando poco, lo termina sacando, termina ingresando Rodrigo. Y él finalmente no sale enojado, sale diciendo algunas cosas en contra, sigue enojado. También no saludó a Xabi Alonso, se fue directo al vestuario, fue del pasillo, fue al vestuario, bajó. Y al otro día, el partido pide perdón por esto que pasó, pero en ningún momento le pide perdón al entrenador. En ningún momento pide perdón al técnico, en ningún momento nombra al técnico en las disculpas. Así que ya acá empezaban los rumores de que estaban peleados ellos dos. Bueno, y después tenemos el caso del que ha sido nombrado un dictador. Ha tenido muchos memes, que ha sido nombrado, que es el dictador, que es el que es nombrado. Claro, pero igual también Vinicius, antes de el jugador que iba a nombrar, Vinicius antes los hinchas pedían, todos los hinchas pedían su salida. Y ahora los hinchas piden más la salida del jugador que iba a nombrar que Kylian Mbappé. Ya Kylian Mbappé para mí es el principal responsable de la crisis del Madrid. Mbappé tuvo problemas con entrenadores ya desde las inferiores del Mónaco. Así lo es ya se sabe que tuvo problemas con técnicos de inferiores del Mónaco. Pero como él tenía problemas con el técnico le decía a los padres que él era un gran jugador, pero que no se va a comportarse, no se va a respetar sus decisiones. Los padres lo amenazan al técnico que si no lo ponen, lo llevan a otro club. Y finalmente el Mónaco no quería que Mbappé se vaya, querían que Mbappé siga, porque Mbappé sabían que era un crack ya desde inferiores, y como saben eso, sabían que en un futuro, si lo seguían teniendo, iba a ser
le podían vender por mucha plata, podían ganar mucha plata por su gran nivel. Así que el Mónaco finalmente termina despidiéndose del entrenador de inferiores. Así que Mbappé ya empezó teniendo problemas con entrenadores ya de inferiores. Con el PSG tuvo problemas con los técnicos. El más conocido, con Luis Enrique, que finalmente Luis Enrique lo ha confesado, que no respetaba, que no quería hacer lo que él decía. Luis Enrique pedía que bajara, ya hay videos de esto también. Mbappé no quería bajar, Mbappé nunca fue un jugador de bajar a presionar. Y la verdad que Mbappé, aunque hay que aceptarlo, es un jugador que individualmente tiene, bueno, ya con decirte que estos años que lleva en Madrid, de 2 años fue máximo goleador de liga, ya con nombrarte eso, la verdad ya te das cuenta que es un gran jugador individualmente, pero en lo colectivo te genera muchos problemas, la verdad. También se ve cuando se iba a jugar el clásico, que termina ganando el Barcelona en Barcelona de local, 2-0, Mbappé, cuando los médicos dijo que él podía jugar el partido, Mbappé dijo, no, yo me quiero prevenir y no quiero jugar. Bueno, el club le dijo que esté en reposo, y Mbappé, como tenía que estar en reposo de esa lesión que tuvo, supuesta lesión, digámosle mejor, se lo ve con fotos con Esther Espósito, su novia, en Italia cuando debería estar recuperándose la lesión. También se insultó a un asistente del técnico de Arbeloa después de que el asistente le cobró un offside en un entrenamiento. Esto es un rumor, pero sí se habla mucho de que Mbappé se peleó con un asistente del cuerpo técnico. Ya hay más de 40.000 firmas hechas por los madridistas. Los madridistas empezaron a juntar firmas para que Mbappé haga salida del Real Madrid, y ya van más de 40.000 firmas. Más de 40.000 personas firmaron para que Mbappé se vaya. Y se fue riendo del club, se fue riendo del Madrid. Esto es un video ya de un programa deportivo de España, como lo es Marca, hay un video que se lo ve que se está riendo luego de lo que pasó entre la pelea entre Valverde y Tchouaméni. Y la verdad que individualmente es un jugador que, bueno, nombras que te rinde un montón, pero colectivamente te genera mucho problema. Y en Madrid, un club tan grande, no puede depender de un solo jugador. Mbappé tiene que depender del club, no el Madrid depender del jugador. El club no tiene que depender de Mbappé. Mbappé tiene que depender del club. Así que eso tiene que empezar a cambiar. Y vamos a empezar a hablar de las peleas que pasaron, que esto es una locura. Arrancamos con Rudiger, que le pegó una cachetada a Álvaro Carreras. Después también que Rudiger y Álvaro Carreras, en el entrenamiento, en el campo de juego, sus compañeros lo apartaron, intervinieron para que no sea mayor la pelea. Y también se nombraba que Álvaro Carreras no respetaba lo que decía Arbeloa, que era un chico que hacía lo que quería. Esto es un rumor que sonó. Y en la historia de Instagram que publicó hace un tiempo, dice que, bueno, en la historia de Instagram termina poniendo, finalmente, voy a leer lo que puso. En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo. Desde que volví siempre he trabajado con la máxima profesionalidad
respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. A la Madrid. Ok, ya acá con lo que puso Carreras logramos ver finalmente que termina confirmando, termina aceptando que lo que pasó con Rudiger termina siendo verdad, pero él dice como que fue algo que ya está tapado, como no, ya está, listo, ya pasó, y como que lo termina confirmando, pero es como que lo toma como algo muy tranquilo, como algo que ya pasó, ya está arreglado, ya está. Y ahora hablemos de una pelea que esta es muy... si esta es una locura, la que sí es más extrema todavía. Bueno, arranquemos con finalmente lo que fue con la pelea de ¿cómo se llama? De Valverde y Tchouaméni. Bueno, la pelea entre Valverde y Tchouaméni, acá tengo, por si quieren ver, lo de la pelea, lo que puso Valverde, que nombraremos más adelante. Pero bueno, Valverde, al principio, porque esto fue una pelea que pasó con Tchouaméni. Al principio del entrenamiento, Valverde lo nombró a Tchouaméni como el jugador que revelaba lo que pasaba en el vestuario. Tchouaméni le dijo que no fue él, que no, y en el entrenamiento, mientras transcurrió el entrenamiento, Tchouaméni le pegó una patada a Valverde y después Valverde no aceptó las disculpas. Después Valverde le empezó a pegar patadas cada vez más fuertes como de venganza de lo que le hizo Tchouaméni. Después del entrenamiento discutieron y llegaron a insultarse. Ya arrancaron mal. Y esto nombro un miembro de esta pelea, es el capitán. El capitán es uno de estos miembros. Ya estamos mal. Al siguiente día, al inicio del entrenamiento, Valverde se negó a darle la mano. Se negó a darle la mano a Tchouaméni. Y cuando empezó el entrenamiento, en Valverde le dio una patada muy dura a Tchouaméni. Incluso lo terminaría levantando. Después del entrenamiento... no, hay algo que me estoy olvidando. El entrenador Arbeloa, la decisión que tuvo para intentar arreglarlo fue finalmente que poniéndolo a los dos jugadores en el mismo equipo. Finalmente esto no funcionó, siguieron con las discusiones y bueno, después del entrenamiento empezaron a pelear físicamente y otros jugadores intentando separarlos a Valverde y Tchouaméni, y Valverde recibió un golpe, una piña de Tchouaméni que terminaría cayendo sobre la mesa, golpeándose la cabeza. El Madrid confirmó un comunicado oficial cuando esto finalmente salió ya a las redes. Puso un comunicado oficial en su página web que terminaría abriendo un expediente para castigar para ver lo que pasó entre este caso y ver si es verdad o no es verdad, y para castigar
a ambos o a quién deberían castigar. Después los médicos terminarían viendo que tuvo una lesión cerebral traumática, que se perdería el clásico contra el Barcelona y le dieron de reposo que descanse en su casa de 10 a 14 días. Lo que comunicó Valverde fue: ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo sea grande. En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás de que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica. Acá lo que quiere decir Valverde es que se estaría preocupando bastante, estaría más preocupado por lo que pasó con Tchouaméni, que estaría más preocupado. No estaría preocupado por eso, estaría más preocupado refiriéndose a que hay un buchón en el vestuario, alguien que anda contando todo lo que anda pasando. Y claro, bueno, nombre como lo que he nombrado yo, que el Madrid es raro, un club grande, que sea un club que no esté dando títulos, la verdad. Bueno, y continúo leyendo lo que puso Valverde. Volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital. En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado piña o ha sido intencional, pero eso no sucedió. Quiere decir Valverde que estaría confirmando que él se peleó con Tchouaméni, pero que no llegan a los golpes físicamente. Artículo leyendo: siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que algunos otros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de la temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido, perjudicando, ¿cómo era esto?, mi imagen, dejando el beneficio de la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente que no tengo duda de que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir, y si tengo que defenderlo dentro de un estadio seré el primero. No iba a pronunciarme hasta el final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me borré la bronca del rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo, y siento que así lo hice. Por eso hoy soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas, porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesarias. Acá leí lo que puso Valverde y bueno, la verdad que ya termina confirmando que lo que pasó con Tchouaméni es verdad, pero que no hubo golpes físicos. Hay gente que cree que todo lo que dijo Valverde es verdad. Hay gente que dice que cree que es falso, que
se pelearon además físicamente. Y después de todas estas cosas, la verdad, sinceramente, mi solución ante todo esto es que Fiorentino se ocupe más de todo esto. Fiorentino esté también más atento a los problemas de vestuario, atento a que ningún jugador puede salirse con la suya, de que tiene que saber que el Madrid es lo mejor, jugar al Madrid es lo mejor que le pasó en la vida, y no saber que jugar al Madrid es como jugar en el Rayo Vallecano, jugar en Sacachispas, tienen que saber eso. Así que mi solución para esto es alguien que conoce la casa, alguien que ha ganado 2 ligas, 3 Champions, y 2 Supercopa de Europa. Ha ganado intercontinentales y 2 veces el mejor técnico, además. Y supo levantar a un equipo que venía de ser el equipo nadaplete, que es lo que está pasando ahora con el Madrid, que está haciendo un equipo que ya lleva temporada siendo temporada nadaplete, sin ningún título ganado, y finalmente Zidane supo levantar un equipo que de nadaplete llegó a ganar tripletes y títulos, con grandes figuras y problemas de ego, la verdad, también como lo que pasa ahora. Así que el técnico que va a nombrar es Zinedine Zidane. Sí, Zidane para mí es la solución para el Real Madrid. Y vos decís que es Mourinho, pero Mourinho es alguien, la verdad que Mourinho es un entrenador que, bueno, algo positivo de él es que ya sabe ganar la Champions, pero algo negativo de él, la verdad, es que sabe poner orden en el vestuario, pero tipo, sabe cómo, aunque lo haga de una mala manera, logra finalmente que el vestuario esté unido y los jugadores estén unidos. Pero finalmente lo logra, así que eso es más positivo que negativo, aunque él no tenga un buen carácter para que esto pase. Pero la verdad es que ahora igual también hay una gran necesidad, de cualquier forma, de un carácter, de un mal carácter o un buen carácter, pero Madrid necesita que el vestuario esté unido y en la cancha el equipo esté, esté junto, esté bien armado, la verdad. Pero con el nuevo entrenador, la verdad también suena Mourinho, pero lo negativo de él es que ahora está Hansi Flick, no está Luis Enrique, no está Pep Guardiola. No ha ganado ningún clásico, Mourinho. Ha perdido demasiados clásicos, Mourinho. Mourinho, la verdad, ha ganado títulos y todo bien, la verdad. Ha levantado el equipo y sabe respetar a todos los jugadores por igual, la verdad. Porque él no tiene jugadores favoritos, no tiene jugadores que, por ejemplo, antes pasaba cuando él era entrenador, que él en conferencia de prensa, aunque la prensa y los hinchas pedían a Casillas como titular, supo tener a Diego López titular sobre Iker Casillas. Y él decía, yo sé que Casillas es un gran arquero, pero mi equipo juega Diego López, guste o no, juega Diego López. Finalmente sabe eso, respetar a todos los jugadores por igual. Sabe que no hay estrellas y bueno, es algo bueno, la verdad. Pues ya Molino lo veo como segunda opción. Aunque tercera opción también está Jurgen Klopp. Levantó un Liverpool que venía también en una crisis. Ha costado, pero ha tardado muchas temporadas, pero finalmente ha podido ganar títulos con el Liverpool y hacer un equipo competitivo de vuelta, pero yo creo que es más primera opción Zinedine Zidane, segunda Mourinho y tercera Jurgen Klopp. Aunque es alguien que no conoce la casa, no conoce qué dirigía en el Madrid. Y claro, y bueno,
Generalmente con el nuevo entrenador que traigan, si es que traen a uno que no es ninguno de estos, tiene que tener un equipo bien armado dentro de la cancha y unido dentro y fuera de la cancha también. Y un equipo donde todos tiren para el mismo lado. Todos tienen que tratar de ganar y todo positivo y todos tienen que estar pensando lo mismo. No que estén separados y no que uno piense en que traten de echar al técnico y que el otro piense en ganar. No, todos tienen que estar pensando en ganar. Todos. Y un ejemplo de esto que pasó fue que CR7 en 2014 gana la Champions. En la Champions siguiente se enfrentan en octavos al Schalke 04. La ida la ganan, pero en el Bernabéu pierden contra el Schalke 04. Cristiano Ronaldo se pone en la mitad de la cancha y mira toda la grada y todo lo chiflan. Y hace una conferencia de prensa diciendo que quiere más dinero, quiere que le cobren más, quiere más sueldo. Y pensaba si seguía en el Madrid o no. Florentino Pérez fue, le pegó una cachetada y CR7 supo entender que en el Madrid la exigencia va a ser mayor de la gente, el presidente es el que decide, y CR7 nunca desobedeció ninguna orden de ningún entrenador que lo dirigió. Nunca, la verdad. Y Fiorentino tiene que también, en el Madrid ahora también, tiene que poner límite a todos los jugadores, porque saben que aunque sea mayor, tiene una gran energía y tiene que saber poner límites. Bueno, finalmente esa es mi opinión, espero que os haya gustado y bueno, gracias por ver y se termina el video. Chao.